la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y ahora conversamos con el doctor Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, pues para hablar justamente de esta nueva tragedia migrante. Hugo, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Pues, al contrario, les agradezco la oportunidad de tener este espacio. Saludo al auditorio, como siempre, y a ti y a quienes se encuentran en cabina. Sí, Marcela, Arturo, Saludos, como siempre aquí saludándote, Hugo. Y de entrada, pues, ¿qué lectura se le da al asunto? ¿Qué nos puedes comentar en tu carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de un estado que también es de paso activo de migrantes como es Coahuila, ante esta tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez? Bueno, mira, hay que recordar que pues, recientemente se han presentado dos incidentes graves, ¿no? Uno de ellos en Ciudad de México y ahora recientemente en el estado de Chihuahua. Comentarte que desafortunadamente hemos advertido que el Instituto Nacional de Migración pues no cuenta con la infraestructura adecuada, por lo menos en el estado de Coahuila, para poder albergar y dar los servicios que está dando en el contexto del rescate de personas migrantes. Te comento, por ejemplo, el municipio de Saltillo tiene una estación migratoria que, pues básicamente eran unas oficinas. Estas oficinas se aperturaron como la sede del instituto temporalmente. Tiene ya 3 años que tienen con esa temporalidad, pero que en principio nos parece ya un exceso, ¿no? Sí. Y deviene de una recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el contexto de que la anterior estación migratoria debía contar con cierta infraestructura para tener un trato digno hacia las personas que fueran rescatadas. Y desafortunadamente el Instituto Nacional, en vez de tomar las medidas necesarias para hacer las modificaciones estructurales de ese lugar, pues prefirió cerrarlo y entonces cumplió con la recomendación de alguna manera, ¿verdad? Pero pues ahora se presenta esta serie de complejidades, ¿no? Es prácticamente una casa que en la cochera es la recepción, que algunas habitaciones son áreas de administrativas y pues una pequeña área de concentración que cuando hay grandes flujos migratorios pues no es suficiente para poder dar un trato digno a las personas que ahí se encuentran. Y este tipo de cuestiones se presentan pues prácticamente en todas las estaciones migratorias del Estado, me atrevería a decir que del país, pero bueno, pues la competencia de la Comisión en todo caso solo nos ha permitido tener esa labor subsidiaria de la Comisión Nacional para poder visitar estos lugares y advertir ello y remitir a la Comisión Nacional, esperando que pudiera haber una recomendación desde allá. Pero bueno, lo único que nos hace ver precisamente es que el Instituto Nacional de Migración pues no cuenta con la infraestructura adecuada, que además pues parece que no están siguiendo los protocolos adecuados tampoco, en el contexto de que incluso en el mismo de los incidentes pues se ve que están privadas de su libertad las personas migrantes, y que incluso ya con el incendio pues vivo pues no los liberan, ¿no? Con una cuestión que parece impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que la situación es difícil, que la Federación tiene que tomar medidas necesarias y en la medida en que el flujo migratorio ha venido creciendo en los últimos años, pues yo creo que con esta misma medida tendría que haber habido pues una observación en relación precisamente a la infraestructura. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también nos encontramos con algunos casos en los cuales no cuentan con personal suficiente para poder realizar los rescates. Entonces se está realizando en colaboración con corporaciones policíacas. Y esto me parece un poquito riesgoso, porque bueno, pues las corporaciones policíacas tienen una labor preventiva en materia del delito, o en su caso, pues para poder detener personas que presumiblemente hayan cometido uno. Y en este contexto, los migrantes no son delincuentes. Hay que recordar que la migración ilegal es una falta administrativa, no es una falta penal. Y en todo caso, pues tienen que ser tratados con esa diferencia.
Oye, Hugo, primero te saludo, buenos días y gracias por estar acá. Buen día. Digo, es que tenemos que aprender de esta tragedia, porque si no aprendemos, entonces de nada valió la vida de todos estos migrantes que han perecido ya. Y te pregunto, aquí en Coahuila, ¿qué es paso de migrantes? ¿Cuáles son las violaciones más frecuentes y constantes a los derechos humanos? Y quiénes están salvaguardando la vida y quiénes están tratando como de que la ciudadanía termine de entender que están aquí no porque quieran estar, están aquí obligados por circunstancias y por situaciones, aunque dicen que el fin no justifica los medios. Mira, tienes razón en hacer esta pregunta porque es muy complicada de responderla de entrada, pero sin embargo es necesario abordarla. Mira, existen grupos de la sociedad civil pensando desde la sociedad civil para poder colaborar en el trayecto de los migrantes a lo largo del país. En particular en el estado de Coahuila existen grupos muy relevantes que dan alojamiento, alimentación y facilitan PrEP y las otras necesidades de salud para ayudarles y que continúen con su trayecto. Se nos está cortando un poquito, Hugo, la llamada. A un centro que será inaugurado por el Ejecutivo del Estado. Será por objeto la alimentación y el albergue de personas migrantes. Es decir, que pudiera el Estado, pues, de alguna suerte también apoyar esa gestión que ha venido haciendo la sociedad civil desde su parte, ¿no? Pero aquí yo encuentro otros problemas que son todavía más graves. Mira, nos hemos topado con que ahora pues ya no cruzan como tradicionalmente se pensaba varones con la idea de ir a conseguir un empleo, sino que están cruzando familias completas con menores y en algunos casos hasta menores que van solos o solas, con lo que significa incluso una doble o hasta triple circunstancia de vulneración por ser menores, primero, segundo por ser migrantes y tercero, porque también en una condición de niñez pues sufren de todo tipo de abusos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso me parece también un tema que tendríamos que abordar. Y creo que la concientización tendría que venir desde la casa, ¿no? Todos somos iguales independientemente de donde hayamos nacido, pero además nuestra Constitución en el primer artículo nos señala que todas las personas que se encuentran en el territorio nacional tienen los derechos que en esta se encuentran, así como los tratados internacionales. Es decir, que esos derechos no son exclusivos de los mexicanos, son para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Uh-huh. Y en ese mismo contexto tenemos que pues fomentar que no exista esa discriminación hacia ellos y comprender que muchos de ellos no solamente están buscando pues, mejorar su economía con esta migración que están realizando, sino que muchos de ellos también son desplazados por las condiciones propias de los países en los que se encuentran y que prácticamente vienen huyendo de esas condiciones. Entonces, uh-huh, pues son personas que están sufriendo. Debemos ser conscientes de que ese traslado pues además significa pues sufrimiento adicional, ¿verdad? Porque se presta a que la delincuencia organizada pues los utilice, los explote y, por qué no decirlo, en algunos casos se han presentado abusos de algunas corporaciones o de elementos de algunas corporaciones hacia personas migrantes. Sí, oye, Hugo, pero sabemos, o por lo menos eso es lo que se registra, que gran parte de la violación a los derechos humanos de los migrantes ocurre por corporaciones de seguridad policíacas. ¿Qué hace el Estado en esta materia para evitarlo? Yo sé que han buscado la capacitación, pero más allá de la capacitación, ¿cómo constatan y verifican que respeten los derechos humanos de los migrantes? Mira, desde la Comisión nos toca observar y en todo caso señalar. Desde una labor preventiva, capacitar y acompañar a los migrantes cuando así es requerido, ¿no? Pero también te quiero decir que la apertura del centro que hoy precisamente te estoy comentando se realizará,
por parte del Ejecutivo del Estado, pues me parece también una muestra de que el Estado tiene el interés de cubrir esas necesidades. No obstante, también hay que decir que tratándose de una población tan vulnerable y también que por su propia naturaleza pues no tienen confianza en las instituciones, si son vulnerados por alguna corporación, pues tienen más interés en continuar su travesía o su camino que ir a presentar una denuncia, ¿no? Entonces debe haber una cifra negra muy grande en este contexto, pero hemos tratado de abatirla precisamente acercándonos a los grupos protectores de derechos humanos para pues tener de primera mano información de ellos y ellas. Muy bien. Hugo, pues como siempre te agradecemos mucho el estar con nosotros para conversar sobre estos temas, pues sin duda algo que duele, es una nueva tragedia migrante como muchas otras las ha habido y bueno, pues ojalá que se generen las condiciones para que no se tengan que lamentar más. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. No, por el contrario, les agradezco mucho la atención de este espacio y los saludo a Marcela, Arturo, Manuel y a todo el auditorio. Gracias, Hugo. Gracias, Hasta Hugo. pronto, un Saludos. abrazo. Es el doctor Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Vamos a la pausa, 9:46, 21 grados. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la Laguna.